Aleluya. ¿Cuántos están contentos? Yo estoy contenta porque el Señor me ha dado la oportunidad de levantarme en el día de hoy. El Señor te ha dado la oportunidad de tú estar en este lugar alabando y bendiciendo al Señor. Amén. ¿Cuántos le dan ese aplauso al Señor? Aleluya. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 15 del versículo 1 al 2. Aleluya, iglesia, aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Yo me gozaba durante la alabanza, siempre me gozo. Y me gozaba cuando la pastora daba la palabra, porque el Señor hablaba y estaba preparando el camino, hablando aquello que Él me había dado, que primeramente ministró a mi vida y que ha de ministrar a tu vida en el día de hoy. Aquella palabra que es viva, que es eficaz. Y en Juan capítulo 15 del 1 al 2 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve aún más fruto. Todo pámpano que no lleva fruto Él lo quitará, pero todo aquel que lleva fruto Él lo debe de limpiar para que lleve aún más fruto. Dile a la persona que está a tu lado, dile: Él es el Padre, Él es el labrador, y yo llevo fruto y voy a ser limpiado para llevar aquel fruto. Aleluya. Es necesario que tú y yo seamos limpiados, que seamos cortados, que cosas que a nosotros nos agradan, cosas que a nosotros no nos agradan, cosas que a nosotros pueda hacer que nos agraden a medias, sean quitadas de nuestras vidas para que nosotros podamos crecer. Tenemos por costumbre orar al Señor. Todos los meses presentamos aquel crecimiento espiritual. Tú estás dispuesto a crecer espiritual, pues tienes que estar dispuesto a entregarle al Señor y a quitar todo aquello que a Él no le agrada, lo que a ti te agrada pero a Él no le agrada, todo aquello que puede impedir que tú puedas crecer en el Señor. ¿Cuánto le dicen amén a aquello? Aleluya. Oh, mi alma te alaba, Señor. Hay muchos árboles, hay ramas. Él es el Padre, Él es el labrador. Jesús es la vid y nosotros somos la rama. Hay personas que se ven reverdecientes, se ven con muchos frutos, se ven atractivos, pero por dentro están huecos y están vacíos. La palabra del Señor le habla y le dice que esos son sepulcros blanqueados. Pero hay otros que están reverdecientes, que están verdes y no están secos por dentro. Están llenos de la palabra del Señor, porque hay dos tipos de creyentes. Pero para que ese creyente pueda seguir dando aquel potencial, debe de ser cortado. ¿Por qué? Porque ya alcanzó su máximo potencial en aquel nivel. Por eso cuando a ti el Señor te empiece a zapatear y te empieza a sacudir, sacándote de aquella zona de confort, déjame decirte, iglesia, que el Señor es Dios y Él sabe lo que Él hace. Él es aquel que poda, Él es aquel que corta, Él es aquel que da, Él es aquel que quita, Él es aquel que provee, Él es aquel que levanta, Él es aquel que restaura. Dice la palabra de Dios en Job 5:18: Él es quien hace la llaga y la venda, Él hiere y sus manos curan. Sus manos curan. Así que no te preocupes si en este momento tú te sientes herido. Yo siempre he dicho que el Señor es el único que tiene la potestad, que tiene la autoridad, que nos rompe el corazón en 1000 pedazos y lo restaura ahí mismo en un instante. Aleluya. La palabra del Señor dice que aquella tristeza que es producida por Dios produce arrepentimiento. Arrepentimiento produce aquella tristeza. Por eso cuando tú entras a la presencia del Señor, hoy tú te llenas de su presencia, te llenas, deja que Él llene tu copa, que rebose tu copa de ese santo y bendito aceite. Te humillas ante Él y lloras delante de su presencia. Tú sales nuevo de allí. Ahora, cuando alguien te da una llamada telefónica, te hiere, tú no sales nuevo de esa llamada. Tú no sales nuevo de aquella conversación, sino que sales herido, sales con congoja de espíritu, sales triste. Dice: Señor, ¿por qué me pasó? Pero cuando el Señor nos quita algo, nosotros debemos de tener por gozo aquello que el Señor nos está quitando. ¿Sabías que hay un tiempo en Eclesiastés? No sé cuánto han leído la palabra en Eclesiastés, en el capítulo 3. Dice la palabra del Señor que hay un tiempo para todo.
A los niños yo siempre les decía durante la escuela bíblica que tenían, cuando podíamos tenerla, que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para plantar, hay un tiempo para arrancar, hay un tiempo para nosotros cosechar, hay un tiempo para derribar, para reedificar, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo de poda en tu vida y en mi vida. Hay un tiempo de poda. Díselo a la persona que está a tu lado. Hay un tiempo de poda. Hay un tiempo de depuramiento. Hay un tiempo de depuramiento. Hay un tiempo en el cual todo está caminando, como dirían en buen dominicano, chévere nice. Hay personas que dicen la primavera espiritual. Yo no digo la primavera espiritual, yo digo en el verano espiritual. Porque me he dado cuenta que los mangos, que ciertos frutos se dan cuando viene el verano. En la primavera viene el tiempo de la siembra y en el verano cosechan. Hay un tiempo de invierno, hay un tiempo de otoño, hay 4 estaciones. Así mismo es la vida del creyente. Todo está caminando bien, todo está caminando como a ti te gusta. Tú puedes alabar al Señor con libertad, te sientes gozoso porque tu refrigerador está lleno, porque tienes trabajo, porque tienes con qué darle de comer a tus hijos, aquellos que son padres. Todo está caminando bien, pero viene el tiempo en el cual el Señor empieza a arrancar y tu fe es probada. Viene un tiempo que tu fe es probada y allí es donde sale lo que verdaderamente hay en tu corazón, la verdadera esencia que hay en ti. Y no solamente es el palabrerío que tú y yo tenemos, que el Señor es bueno, sino que verdaderamente tú aprendes a confiar en el Señor y empiezas a decir: el Señor es bueno, y aunque me falte lo que me falte, aunque no haya con qué comer, aunque no haya con qué comprar, aunque no haya para pagar la renta, el Señor es bueno y Él me sustentará. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo y eso Él me recogerá, dice la palabra. Hay un tiempo de todo, hay un tiempo de poda, te dije. Ahí es donde nuestra fe es probada. Ahí es donde nosotros decimos: Señor, ¿dónde tú estás? Porque somos humanos. Y aquel que dice que no lo ha hecho es un mentiroso. Yo lo he hecho. Y le digo: Jehová, ¿qué es lo que está pasando, papá? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Pero es necesario. Así como tú ves un jardín hermoso, sabes que hay una persona que se encarga de aquel jardín. Si esa persona lo deja por una semana, dos semanas, un mes, por más lindo que sea el jardín, algo empieza a verse mal. Tú ves que el árbol empieza a crecer como que no tiene rumbo. Las flores, viene la cizaña, está con el trigo. Así, conviértelo en lo espiritual. Así, aunque tú lleves el fruto, aunque lo que esté dentro de ti es algo precioso, el labrador tiene que formarlo. Nosotros somos vasijas y estamos en las manos del alfarero. Él debe de formarlo. ¿Por qué? Porque ahí viene la levadura. Y cuando Él nos forma, cuando Él nos deja así que crezcamos, nosotros pensamos que estamos bien y tenemos un desorden espiritual. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Viene un desorden espiritual. Y por eso tú ves que un jardín tiene que tener alguien encargado. Así es con el pelo. El hombre toma la barba y no se la puede dejar crecer, porque si no va a parecer un musú. Tiene que darle forma. El pelo hay que darle forma, las uñas hay que darle forma, todo hay que darle forma. Y el Señor lo mismo en lo que es simple. Tú puedes ver la mano de Dios obrar en nosotros. El Señor lo hace y nos da la forma que Él quiere que nosotros tomemos. Por eso viene la prueba. Por eso viene la prueba. La tentación no viene de parte del Señor, viene de parte del diablo. Y dice la palabra de Dios en Santiago que la tentación viene por causa de nuestra concupiscencia. No es que el Señor nos tienta a nosotros, porque Él no tienta a nadie, pero la prueba sí viene de parte de Dios. Ahí tú lo puedes encontrar en Primera de Pedro 1 del 3 al 7. Quiero que me ponga el versículo 6 y el 7. La tentación no viene de parte de Dios, pero la prueba sí viene de parte de Dios, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, cuando viene la prueba, aunque ahora por un poco de tiempo, sí es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dije mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A diferencia del oro, nuestra fe tiene que ser probada como el oro, pero a diferencia del oro, yo empecé a buscar cómo es que el oro se hace. El oro, mientras más se entra en el fuego, más se purifica, pero mientras más purificado es más sensible a una rotura, es más sensible a un rayón. Por eso es que tú ves mucho oro aquí que lo venden de 10 y que de 14 quilatos, porque el oro de 24 es tan purificado que se raya de nada. Y ahí es donde vienen los joyeros, lo ligan, lo mezclan con aleaciones tales como la plata, el níquel, el zinc. Ahora el Señor no te mezcla a ti con nada, el Señor te mezcla solamente con el Espíritu Santo de Dios. Nuestra fe debe de ser probada como el oro, pero nosotros, mientras más somos entrados en el horno, nosotros tomamos más fuerza y arrancamos y tenemos más raíz, hay más profundidad. Y cosas que son simplezas no nos molestan a nosotros porque hemos pasado de la leche espiritual a tomar viandas. Usted sabe lo que es la vianda, víveres, a tomar trozo, a tomar lo que es fuerte, un alimento sólido. Al recién nacido se le da leche, después se le va dando puré de papa, se le va dando cosas suaves hasta que forme aquel estómago. Nosotros, el Señor nos va formando. Primeramente tú empiezas con aquella leche espiritual y después Él viene y te da aquel alimento sólido. Pero hay personas que no quieren salir de la leche espiritual. Hay personas que no quieren salir de allí. Cada vez que nosotros pedimos en el ayuno congregacional que queremos crecimiento, cada vez que tú le pides al Señor que quieres paz, cada vez que tú le pides al Señor que quieres gozo, tú le estás pidiendo al Señor, quiero ir a otro nivel. Tú le estás pidiendo al Señor, quiero avanzar en el camino, pero le estás pidiendo al Señor, quiero que me poden, quiero que cortes, quiero que quite de mí toda paja. Y ahí viene el Señor con el aventador y empieza a sacudir para sacar toda cizaña, toda paja, todo aquello que puede impedir que tú crezcas espiritualmente. Así que cuando tú le estés haciendo la oración al Señor, yo te digo a ti, iglesia, que tiene que poner atención. El pastor siempre dice y habla que nosotros cuando pedimos paciencia estamos pidiendo prueba. Ahora yo te informo a ti, te digo a ti de parte del Señor que cuando tú estás pidiendo gozo, tú lo que estás pidiendo es aflicción allá afuera. Porque cuando salgas allá afuera, por cuanto tú estás pidiendo, tú tienes que ser probado. Señor, dame amor para con mi prójimo. Por cuanto estás pidiendo, tú tienes que ser probado con alguien que es odioso, con alguien que no te soporta, con alguien que te diga en tu cara, yo no te soporto, yo no te quiero, véteme de al lado. Cuando tú le estás pidiendo al Señor más, el Señor está arrancando para darte más. Cuando tú le pides al Señor más, el Señor arranca para darte más. Y así como mi madre decía, Job, un hombre que se le fue quitado todo. Dilo conmigo, todo. Perdió su casa, su familia, todo fue así de un ventanal, en un abrir y cerrar de ojos. Primero vienen y le informaron que si le robaron esto, que si quitaron lo otro, después que se le cayó el techo a los hijos. Y Job era un hombre justo, recto delante del Señor. Eso es lo que dice la palabra. Es tan tal que Satanás vino y le pidió permiso al Señor. O mejor dicho, no le pidió permiso, perdón. Cuando tú lees Job capítulo 1, el mismo Señor le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? Y ahí entonces él tuvo que pedir permiso, porque él no hace nada sin que el Señor le pida, sin que él le pida permiso al Señor, perdón. Y a Job se le fue quitado todo. Él fue probado en todo. Muchas veces a ti y a mí se nos va a quitar todo para nosotros poder recibir aquella retribución de parte del Señor. Hay muchas veces que el Señor tiene que cortar cosas, te tiene que herir con enfermedad para que tú puedas testificar del Dios que sana. Te tiene que herir con miseria en las finanzas para que tú puedas testificar del Dios que es tu Jehová Jireh, que es tu proveedor, que es aquel que te sustentó, que a ti no te faltó el pan, que a ti no te faltó el abrigo, que no te faltó el calzado. A veces el Señor tiene que herir a tu familia de tal forma para que tú digas, el Señor es aquel, es un Dios de familia. El primer ministerio que el Señor constituyó es la familia, y mi familia fue restaurada por el Señor. El Señor usa diferentes vehículos para nosotros atraparnos, porque aquellos que son escogidos no tienen opción.
Aquellos que son escogidos no tienen opción. Y el Señor te llama a ti y te llama con brazos de amor, con hilos de amor. Pero si tú no lo quieres escuchar, pues con dolor te va a tener que traer. Yo soy una que le pido al Señor, le digo: Jehová, haz lo que tengas que hacer en mi familia. Y si con dolor lo tiene que traer, tráelo con dolor. Si lo tiene que traer manco, que le falte un ojo, que le falte un brazo, haz lo que tú tengas que hacer, pero hágase tu voluntad. Amén. Y ese hombre Job le fue quitado todo. Y vinieron sus amigos, 3 amigos vinieron con él. Y duraron 7 días de luto, duraron respetándolo. Pero hubo un amigo que en el momento que pudo, inmediatamente vino, y se llamaba Elifaz. Vino y le dijo: óyeme, tú no eras aquel que le daba fortaleza a aquellos. Tú no eras aquel que levantaba a aquellos que estaban caídos. Tú no eras aquel que le decía que Dios esto, que Dios lo otro. Hay personas que se acercan a ti, aún hermanos en la fe, que te van a decir lo mismo, que te van a juzgar y van a pensar que el tiempo que tú estás pasando es a causa de una desobediencia. Claro está, tú sabes tu condición espiritualmente, pero hay veces que el Señor no te está pasando por aquel trillo, no te está pasando por el fuego por pasarte porque tú lo desobedeciste, sino para darte algo mayor, algo mejor, para darte más. Es necesaria la poda. A veces esa mentalidad de Elifaz se apodera de ti, de mí, y decimos: Señor, ¿qué fue lo que hice mal? Y entendemos y empezamos a examinar nuestros caminos, y humanamente hablando decimos: Señor, pero estoy haciendo todo. Oh, pero el Señor te dice en esta mañana, el Señor te dice en esta mañana que es necesaria la poda. Dile una vez más al que está a tu lado: es necesaria la poda. Yo necesito la poda de parte del Señor. Oh, porque aquel que da fruto, aquel que lleva aquel fruto, tiene que producir lo que el Señor ha apartado. Ponme a Job capítulo 14, versículo 7, en lo que lo ponen allí. Dice: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Vuelvo y lo repito: porque si el árbol fuera cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará y sus renuevos no faltarán. Porque si el árbol fuera cortado, pero tú te agarras de aquel labrador, te agarras de aquella vid que es nuestro Señor Jesús, aún queda esperanza. Vengo a decirte, iglesia, de parte de Dios, que aún queda esperanza. Que aunque tú estés pasando por lo que estés pasando, que aunque veas lo que estés viendo a tu alrededor, aún hay esperanza en el Señor. Pero fuera de Él no podrás alcanzar nada. Aleluya. Cortar viene del hebreo karaf, que nos habla de cortar esos ídolos, ese montón de cosas que usurpan el lugar de Dios. Karaf viene de kara, que es doblegar forzosamente las rodillas en fin de hacer que aquella persona reconozca, se doblegue ante Dios. Cuando adoras a Él, cuando adoras a Dios, Dios no mira la postura de tu cuerpo, Dios mira la postura de tu corazón. Él dice que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, aquellos que se humillan ante el Señor, que vienen con un corazón contrito y humillado. El Señor lo mira, y no lo mira de lejos, sino que lo mira de cerca. Él no lo desprecia, sino que los abraza. Hay gente que le sirven al Señor por orgullo. Hay otros que dicen: soy líder, y son líderes en la casa por orgullo. Hay otros que lo hacen por competencia, otros que lo hacen por envidia. Por eso el Señor permite que venga aquella poda, que venga aquel corte, para doblegar forzosamente tu rodilla y mi rodilla, para que nosotros tengamos que reconocer que Dios es Dios, que Él es el único, que Él es alto y sublime, y que Él es aquel que comanda. Él es el jefe. Aunque a nosotros no nos guste, Él es el jefe. Dios nos enseña doblegando nuestras rodillas. Por eso te dije anteriormente que Él viene y te hiere. Por eso nosotros, cuando el padre que ama disciplina, dice la palabra, aquellos que son padres. Yo no soy madre, pero he dado clase a los niños y brego mucho con niños. Cuando tú quieres que un niño te obedezca, tú no le vas a dar premios. Hay niños que se le hablan y escuchan de inmediatamente. Hay otros que cuando tú le hablas, ellos no escuchan, y tienes que castigarlo, tienes que quitarle algo, tienes que doblegarlo. Que es lo mismo lo que hace el Señor con nosotros. Nosotros muchas veces no queremos escuchar, y Él nos dice a las buenas. Y es un Dios que es grande en misericordia. Es grande en misericordia y es tardo para la ira.
Es grande en misericordia y es tardo para la ira. Por eso tú ves que hay personas que siguen. Tú dices, ¿cómo es que el Señor todavía no lo ha aventado? ¿Cómo es que el Señor no le ha dado un jaquimazo? ¿Cómo es que el Señor no le ha dado una bofetada y lo ha puesto en su puesto? Es que el Señor es grande en misericordia. Es necesaria aquella poda. Es necesaria aquella poda. Vete conmigo a Daniel, capítulo 4, del 10 al 17, que te voy a leer y te voy a relacionar aquella poda. Aleluya. Daniel 4 del 10 al 17 dice la palabra del Señor. Estas fueron las visiones de mi cabeza. O sea, estas son las visiones que tuvo Nabucodonosor, que Dios lo hirió con locura por cuanto él no quería respetar al siervo del Señor. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol. Vuelvo y lo repito, y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. O sea, dejó allí las cepas de las raíces con atadura de hierro y de bronce. Entre la hierba del campo sea mojado el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Dilo conmigo: 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Vuelvo y repito: para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él más bajo de los hombres. El número 7 es un número que significa aquella perfección. El Señor va a cortarte para que tú alcances aquella perfección, para que puedas morar en el reino de los cielos. Porque nada inmundo, nada impuro podrá estar en el reino de los cielos. Nada que tenga mancha podrá estar en él. De acuerdo a esta escritura, el Señor te da el fruto, te da el crecimiento, te da las ramas. Pero así como lo da, Él en un momento da una orden y dice: encórtemele en todo, que se vaya todo, que se quede seco, pero que queden las raíces. En un momento dado Él te quita todo. ¿Por qué? Es necesaria la poda, es necesaria el cortar, es necesario para que pueda llevar aún más fruto, porque aquel árbol ya alcanzó su máximo potencial, y si tú quieres más, debe de ser cortado. Ahora entiendes a qué se refiere en Job 14:7, que dice: porque si el árbol fuera cortado, aún queda de él esperanza. Por eso decía el Señor: mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Dios tiene un trabajo en esta tierra, y no es solamente de bendecirte. Si el Señor dice que Él quiere que nosotros vivamos prosperado en todos. La gente piensa que la bendición es una bendición económica. Piensan que la bendición es tener un carro bueno, una casa buena, una familia bien. La bendición del Señor proviene y viene, y no solamente se encaja allí. Hay bendiciones que el Señor tiene para este pueblo que no son materiales solamente. Hay bendiciones espirituales, hay crecimiento espiritual. Hay algo que el Señor tiene para ti, para mí,
mí que no es solamente lo que tú puedas pensar con tus ojos, porque nosotros somos limitados, mas el Señor no es limitado, Él es ilimitado, Él es infinito, Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, todo está en Él. Y nosotros en nuestra mentalidad pensamos, ya alcanzamos aquí, somos conformistas, pero el Señor no es conformista, sino que el Señor te dice: oye, hijo mío, yo sé lo que yo deposité en ti, yo sé el potencial que hay en ti, porque yo soy aquel manufactor y aquel que te creó a ti. Sé hasta dónde tú llegas, dónde es tu límite, y sé que hay más para darte. Por eso es necesario, aunque tú no entiendas, que venga la poda y que arranquen de ti cosas que a ti te gustan, porque te van a retribuir aún mayor. Job se le fue arrancado todo, pero se le fue dado aún más de lo que él tenía. Y si tú no conoces la historia de Job, te invito a que tú la leas. Te invito a que tú la leas. El trabajo del Señor es perfeccionarnos. Ahora, cuando el primer amor se va, ¿qué nosotros podemos hacer? Cuando nosotros no entendemos, te digo, iglesia, que aún queda la esperanza. De la abundancia del corazón abre la boca. Si tú llenas tu corazón de amargura, si tú llenas tu corazón de cosas vanas, solamente vas a hablar de cosas vanas, solamente tus labios van a expresar amargura. Ahora, si tú llenas tu corazón, si llenas todo tu ser de la palabra del Señor, correrá de ti como río de agua viva la palabra del Señor. Y tú no serás de aquellos que solamente le dirán amén y que recibirán, y que serán como aquella tierra que reciben aquella palabra, la reciben con gozo, inmediatamente salen allá afuera, se le va todo el gozo. Sino que aunque tú estés en prueba, aunque estés caminando sobre la tempestad, aunque te quieras amaquear la tempestad, tú serás como la palmera que mientras más el viento le da, más echa raíces hacia abajo y más se afinca, más se agarra a la tierra, porque no hay nada que la pueda derribar. Así tú eres cuando tú te agarras de la palabra del Señor, que tú te agarras de la palabra del Señor y tú dices: no, de aquí yo no me muevo, miro hacia atrás, pero no voy a volver hacia atrás, porque de allí me sacó Jehová. Miro hacia atrás, pero digo: no estoy a donde estaba, no estoy a donde voy todavía, pero estoy mucho mejor que estar allí atrás en el lodo cenagoso de donde Jehová me sacó. Aún queda esperanza, iglesia. Aún queda esperanza. Aún queda esperanza. Segunda de Corintios 4 del 7 al 9 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero jamás destruidos, porque el Señor está contigo y Él es tu columna, Él es aquel que te agarra, que te sustenta. Así que nunca pierdas la esperanza, porque aunque tú estés en prueba, en aflicción, aunque estés siendo podado, el Señor está ahí. El enemigo te dice inmediatamente: óyeme, el Señor te ha abandonado, tú estás enfermo, mira el diagnóstico que te dieron. El Señor dice en la palabra que por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Y tú has hecho la oración, le has creído al Señor, pero todavía no has recibido la sanidad. He venido a decirte que no es en el tiempo tuyo, que es en el tiempo del Señor. Que tengas por sumo gozo aquella prueba por la cual tú estés pasando, y que tengas por seguro que nosotros tenemos un día de llegada a esta tierra, pero también tenemos una salida, y de alguna manera tendrá que ser. De alguna manera tendrá que ser. Pero no llenes tu mente de que tú estás siendo rechazado por Dios, porque el Señor no rechaza a nadie. El Señor no rechaza a ninguno de sus hijos que vienen ante Él. Él escucha tus oraciones. Dice la palabra de Dios: vengan a mí todos los cansados y abatidos, y yo os haré descansar. Él no te está diciendo: oye, te voy a sanar de inmediato. Él te está diciendo: te voy a dar descanso. Dale gracias a Dios por el proceso por el cual tú estás pasando, porque mayor peso de gloria traerá. Oh, porque mayor peso de gloria traerá. Yo no sé si tú sientes la presencia del Señor. Oh, porque mayor peso de gloria traerá. Dale gracias a Él por aquello que te está impidiendo que tú pides, porque es aquello que el Señor ha usado para doblegar tus rodillas, para que te humilles ante el Señor, porque nosotros somos fáciles en desviarnos. Así que no llenes tu mente en decir: yo estoy rechazado por Dios.
La esperanza tú no la puedes perder, porque la esperanza es aquella que nos da alas para volar. Es aquella que nos da alas para soñar. Es aquella que nos da la habilidad para permanecer en fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Olvídate de lo que la gente dirá. En Hechos 29 habla que Pablo estaba en la isla de Marta, si no me equivoco, y hubo una serpiente. Cuando se levantó algo, la serpiente lo atacó. Y muchos dijeron entre sí: óyeme. Y empezaron a señalarlo y a decir: ese está raro. Hay personas que van a decir: óyeme, lo que le está pasando a ella, lo que le está pasando a él, eso es juicio de Jehová. Y esas personas estaban esperando la derrota de Pablo, estaban esperando que él se cayera muerto, pero se quedaron sorprendidos, porque lo que había en él era poder de Dios. Y cuando aquella serpiente lo atacó, no le pudo hacer nada, porque lo que vivía en él, lo que vivía en él, era mayor que lo que estaba fuera. Era mayor que aquel tóxico, que aquella serpiente, que aquel veneno que el serpiente le había inyectado. La poda vino a formarte, no para destruirte. La poda vino a darte carácter, porque el carácter que tú tienes en el nivel 3 no es el mismo carácter que vas a necesitar en el nivel 5. Así que deja que el Señor forme tu carácter y que te pode. ¿Por qué? Porque no vas a poder pasar del nivel 1 al 2 si no tienes aquella poda. No vas a poder pasar del nivel 2 al 3 si no tienes aquella poda. Quieres ministerio, quieres florecer, pero no quieres aquella historia, no quieres aquel proceso. Y yo vengo a decirte que el proceso viene de parte de Dios, que el proceso es bueno, porque el proceso nos capacita, el proceso nos forma, el proceso hace algo en nosotros. El pasar por el desierto te da herramientas que tú no tenías antes de entrar al desierto. Por eso la poda es necesaria. Si tú no ensanchas tu capacidad, no podrás alcanzar aquella estatura que el Señor creó para ti. Si no ensanchas tu capacidad, no podrás. Si tú no puedes lidiar con 2 personas, no puedes lidiar con 10, con 15, con 20, no podrás lidiar con 100. Si tú no ensanchas tu capacidad, si tú no empiezas a ensancharte, óyeme, yo quiero parecerme al pastor, pero si tú no lees, si no das página para la izquierda, si no buscas la presencia del Señor, si no oras, no podrás alcanzar. Y solo te lo pongo de referencia porque tiene mucho conocimiento bíblico. Yo quiero tener la unción que tenía Pedro, que cuando pasaba con solamente la sombra se sanaban los enfermos. Óyeme, eso solamente se consigue cuando tú estás sometido ante el Señor. Eso solamente se consigue aquella unción que tú estás anhelando, que con solamente cuando tú hables, diga: óyeme, hablé, y no por mí, sino por el poder de la palabra de Dios. Se cayó todo el mundo y se hizo un desbarajuste espiritual. Óyeme, eso solamente lo hace el Señor. ¿Y cómo lo puede hacer en tu vida? Si tú le das cabida en tu vida, si tú le das aquella cabida para que te ensanche tu territorio. Así que no te quejes de la poda, porque cuando tú pides crecimiento, cuando pides más, te será quitado para darte más. Porque con lo que tú tienes, si yo quiero un carro, vamos a suponer que yo quiero un BMW, por un decir, yo tengo que salir del Sonata que yo tengo, porque yo no voy a andar en los 2 al mismo tiempo, tengo que andar en uno. Entonces, cuando tú le pidas al Señor, pídele con conocimiento. Y no le pides, yo no he venido a asustarte, sino a aclararte, a decirte lo que el Señor ministró a mi vida para que ministrara la tuya. Que es necesario que tú y yo crezcamos. Es necesario que tú y yo formemos carácter en Cristo. Oye, en Segunda de Reyes, en el capítulo 5 y el 8, habla de una mujer que no pidió un hijo, se le dio un hijo. El hijo se le murió, vino donde el profeta y él le reclamó el profeta, y el profeta vino y por el poder del Señor resucitó a aquel hijo, porque no fue el profeta sino el poder de Dios. Pasó por 7 años de calamidad, de hambruna. Era una mujer rica que tenía todo. Óyeme, yo me imagino que cuando ella miraba a ese hijo, ella veía esperanza. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando en el capítulo 8, cuando ella tuvo la oportunidad de venir ante el rey, óyeme, y testificar de la bondad de Dios, ella testificó de la bondad de Dios. No testificó su amargura, lo que pasó en el tiempo, sino testificó de la bondad de Dios, de cómo Dios la había sustentado. Lo mismo te digo yo a ti: no te llenes de amargura cuando estés pasando por el proceso. No te llenes de amargura cuando estés pasando por aquella poda. No te llenes de amargura cuando el Señor te esté pasando por aquel
fuego, porque es necesario que tu fe y mi fe sea probada como el oro, para que sea purificada, para más crecimiento, para más ensanchamiento, para que echemos raíces. Job no maldijo, su mujer lo incitó a maldecir al Señor, pero él no maldijo. Todos los que estaban a su alrededor lo señalaban, hablaban, y él ahí se mantuvo. Fue herido aún hasta con enfermedad y se mantuvo ahí. Óyeme, mantente ahí. José fue vendido, fue traicionado por su propia familia. Óyeme, recibió aquella familia, de aquella familia recibió aquella traición. Y muchas veces de los que están cercanos a ti, tú no quieres recibir aquella traición, pero es necesario para que tu dependencia no esté puesta en ellos, sino en Dios. Para que tu dependencia no esté puesta en ella, sino en Dios. Es necesario que tú tengas a veces discusiones para que tu dependencia no esté puesta en esa persona. Para que tú no pongas a esa persona en un pedestal donde solamente debe de estar el Señor. Es necesario. Óyeme, no te llenes de amargura porque la poda es necesario. Con nosotros perdemos la esperanza, perdemos la fe, perdemos aquella confianza en el Señor. Oh, pero yo te he venido a decir que el Señor no ha venido a herirte, sino que el Señor ha venido a formar tu carácter. Que el Señor quiere que tú pases de un nivel a otro. Que el Señor te dice que aún hay esperanza. Óyeme, aún hay esperanza. Si tú te has puesto que le has dado la espalda al Señor y dices, Señor, yo no me merezco, el Señor te dice, aún hay esperanza. Es la palabra de Dios, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Es decir, aún hay esperanza. Hay esperanza para ti, iglesia. Hay esperanza para tú cambiar tus caminos, para tú cambiar tu pensamiento, para decirle, Señor, cámbiame, renuévame mi vida. Una vez más, Señor, ministra mi vida, dame aquel primer amor. Hay esperanza. Hay esperanza en el Señor. En Santiago 1 del 2 al 5 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguna de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pídele al Señor, no tan solo sabiduría, sino que pídele al Señor. Pídele sin miedo, pero está atento que el Señor, para darte, tiene que quitarte. Que si tú quieres un celular nuevo, tienes que entregar el celular viejo. Si quieres una ropa nueva, tienes que entregar aquella ropa vieja que te hace ver feo. Si quieres que Él renueve tus vestiduras, tienes que permitir que Él te despoje de aquellas vestiduras. Antes de recibir lo nuevo, el Señor debe de talar. Antes de recibir aquel renuevo, el Señor debe de cortar. Para nosotros poder recibir, Él tiene que arrancar. Óyeme, nosotros venimos de servirle a un Dios que no era el verdadero Dios. Venimos de una costumbre y es necesario que el Señor arranque. Empieza a arrancar, are la tierra y que empiece entonces a plantar, que la limpie primero. ¿Cuántos han visto un terreno que dicen, no, están en construcción, pero tienen que sé yo cuántos años? Por mi casa hay un terreno que tenía años. Yo creo que tenía como 10 años vacío, y era que estaban sanando la tierra. Así hace el Señor contigo y conmigo. Él viene y te descodifica de todo aquello aprendido en el mundo. Te descodifica de todo aquello que no viene de Él. Y viene y limpia. Y te duele en el proceso. Te duele en el proceso porque tú quieres seguir agarrándolo. Pero hay cosas que agarrarlas te hieren más que tú soltarlas. Hay cosas que tú la quieres agarrar y te están haciendo llagas espirituales. Inmediatamente cuando tú las sueltas, tú sientes las alas y tienes alas para volar. Así que suelta la carga, ponte de pie, iglesia, suelta aquella carga. Suelta aquello que el Señor quiere que tú sueltes en esta tarde ya. Suelta aquello que impide aquel crecimiento en tu vida y en mi vida. Suelta aquello que impide que tú puedas renacer. Deja que el Señor te tale, deja que el Señor te apoye
pode para que tú puedas recibir lo nuevo. Nuestro problema es que nosotros queremos la gloria, no queremos la historia, no queremos la prueba. Por eso es que hay tantos tibios espirituales que ni siquiera pueden tomar 10 minutos de su vida para orar al Señor, pero cuando vienen le quieren mostrar a otros y quieren mostrarle que son más espirituales que todos, y no es así. Por eso es que tú y yo necesitamos crecer. Por eso es que aquella poda, y te lo repito tantas veces para que se te quede sellado en tu corazón, aquella poda hace que tú y yo nos humillemos ante el Señor y busquemos de su rostro. Porque cuando todo está bien, simplemente nos arrodillamos por arrodillarnos, le decimos gracias Señor por 2 segundos y no tomamos ni siquiera 1 minuto, 10 minutos de nuestra vida tan pero tan ocupada para darle gracias al Señor, para darle gloria, para darle honra a aquel que no estuvo ocupado para levantarte, para sanarte, para levantarte, para que pudieras tú hacer lo que tenías que hacer, para darte salud, para darte tu familia. Es necesaria aquella poda. ¿A quién iremos, Señor, si no es a ti? ¿De dónde viene nuestro socorro si no viene de ti? Él es tu pronto auxilio. Aún hay esperanza para ti que estás vacío, que estás roto. Dice el alfarero: yo estoy aquí, yo soy el alfarero y quiero formarte. Quiero llenar, quiero moldear aquellas grietas que hay en tu vida. No quiero que seas tibio, quiero que tú vengas y que tengas una relación conmigo. Quiero que tú tomes una relación conmigo. ¿Cómo puedes pasar de nivel en una congregación? ¿Cómo puedes servir en un ministerio? Ay, el pastor no me deja. Pero si tú ni siquiera puedes llegar temprano a la casa, ¿con qué carácter? Óyeme, Dios es un Dios de orden. Si tú ni siquiera puedes limpiar, hacer algo, si te asignan algo, le pones un pero y así quieres subir de nivel. Pero he venido a decirte que aún hay esperanza para aquel que está vivo. Que aún hay esperanza para aquel que está vivo, para retomar su camino, para cambiar, para tomar un giro de 180 grados, para no estar igual. Aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Aún hay esperanza para ti, amigo mío.